Hola, buenos días y bienvenidos y gracias por venir a participar a este módulo. Vale, empezamos este módulo hablando del control, del control del proceso de vinificación. Prácticamente para 3.500, 4.000 años no se ha hecho prácticamente ningún control en el proceso de vinificación y de fermentación. Y los primeros tanques termocondicionados aparecen a partir del 1980. Y en el 1996, el estudio Arquimede Enología, del cual toma el nombre, el acrónimo SAIN 5000, realiza el primer control de temperatura computarizado, remontado y cinética de fermentación. Este sistema de control, el SAIN 5000, por el punto, es desde el 1999 el único sistema BAS de control a multimicroprocesador. Es una plataforma orientada prácticamente para la enología. Tecnología y innovación son útiles si mejoran la calidad y la cantidad del producto, la eficiencia y la puntualidad del proceso, los costes de producción. Algunas importantes innovaciones introducidas en enología por la plataforma del SAIN 5000 de Parsec son el sistema bus centralizado, que sería solo un cable, una expandibilidad vertical y horizontal, un control centralizado de todas las instalaciones de la bodega, una seguridad intrínseca debida a la tecnología a multimicroprocesador. Todas estas innovaciones y ventajas ahora se pueden tranquilamente introducir y hablar como industria 4.0 aplicada a la enología. Otras importantes innovaciones introducidas por Parsec son el control de temperatura enológico multisensor a varios niveles del tanque para controlar la estratificación, instalaciones distribuidas de microoxigenación de precisión, trazabilidad dinámica integrada del proceso, la análisis dinámica de la cinética de fermentación, la automatización interactiva de vinificaciones, la Fromate, que es un control avanzado del método Charmat, y la air mixing a inyección modulada en el tiempo. La palabra maceración deriva del latino, como todos bien sabéis, es la acción, el efecto de macerar, operación que consiste en mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la temperatura ambiente, con el fin de ablandarla y de extraer de ella la parte solubles. Los ollejos compactados en un sombrero sin disgregar y mojar apropiadamente conllevan una disolución difícil causada por una excesiva concentración de sustancias extraídas. Las varias técnicas de maceración conocidas son hasta ahora remontado, bazuqueo del stage, bazuqueo con aire, inundación, aerobazuqueo en presión o fermentadores especiales vinificadores. En todas las funciones manejadas y controladas por el SAIN 5000, de todas las funciones, hablamos hoy de la parte relativa a las maceraciones selectivas y dividimos en dos categorías estas técnicas y equipos. Fermentación en tanque abierto, hablando del air mixing a inyección modulada, y fermentación en tanque cerrado, hablando del vinificador néctar y de la DCF. Prácticamente, la fermentación en tanque cerrado es una fermentación en saturación de CO2, utilizando el gas producido de la propia fermentación para hacer acciones de maceración y no utilizar herramientas mecánicas. La maceración en sobrepresión de CO2 es incluido en el siguiente módulo. De esto hablará la doctora Alessandra Biondi Bartolini en la segunda parte de este módulo.
Una otra técnica, un vinificador que utiliza la vinificación en tanque cerrado es el vinificador néctar, que utilizando el gas producido por la propia fermentación es una herramienta importante que es una síntesis de las mejores prácticas enológicas. Prácticamente, usando la energía producida por la fermentación, hace de manera natural un delestage parcial, automático, sin uso de bombas, la maceración en sobrepresión de CO2 con el efecto néctar de la disolución del sombrero, el aluvionado, inundación isobárico, que disgrega completamente el sombrero, maximizando la superficie de contacto ollejos líquido. Todo esto sin medios mecánicos, bombas, palas, embudos, etc. Prácticamente una extracción óptima basada solo en el motor, en la fuerza de la cinética fermentativa. Luego, ahora hablaremos de fermentación en tanque abierto, donde la técnica más revolucionaria últimamente conocida es la air mixing a inyección modulada, que es una solución única, original, patentada por Parsec. El bazuqueo con gas comprimido, vamos a ver cómo se hacía ayer, porque es prácticamente una técnica que ha existido y prácticamente se encuentran imágenes y estudios en los años pasados. Pero, ¿en qué consistía? El bazuqueo con gas consistía en inyectar gas o aire comprimido por debajo del sombrero con el objetivo de disgregarlo. Durante décadas se ha utilizado manualmente con métodos más o menos caseros o con varias soluciones en el mercado. Solo a partir del 2000 se han empezado a proponer soluciones automatizadas. Por ejemplo, en el 2001, Pulsair, adaptando su sistema de burbujas que ya se usaba en las mezclas de fluidos, y en el 2002, Parsec. Las varias técnicas automatizadas propuestas nunca se difundieron, ya que presentaban las siguientes limitaciones: inyectores voluminosos colocados en la parte inferior del tanque, no rompían el sombrero completamente, había que combinarlos con las técnicas comunes del stage, remontados, solo se podían aplicar a tanques pequeños y utilizaban cantidades importantes de gas. Los ciclos de inyección muy largos arrastraban aromas y alcohol. Prácticamente es fácil verificar que hasta el 2015 ninguna bodega en el mundo había eliminado rociadores, bazuqueadores, bombas del stage, fermentadores especiales, embudos, etc., para sustituirlo con los diferentes sistemas de bazuqueo con gas comprimido presentes en el mercado. En práctica, todas las técnicas de burbujas con gas comprimido, aire, nitrógeno, CO2, quizás eficaces en otros sectores para mezclar fluidos, para la elaboración de tintos, donde un sombrero semisólido con una altura, alguna vez muy importante, está por encima de un líquido en fermentación. Prácticamente no se consideraron válidas. Ahora vamos a ver cuál es el cambio respecto al pasado. Prácticamente esto es un gráfico que resume los tanques con bazuqueo de gas comprimidos instalados a partir del 2000 y luego a partir del 2015 con air mixing a inyección modulada. Vemos que el número de tanques que para más de 12 años se ha mantenido constante, prácticamente casi en cero, ha empezado a subir de manera exponencial en los últimos 4 años. Bien. Estos son imágenes de instalaciones hechas en varios tanques de varios tamaños, diferentes medidas, diferente volumen y diferente forma en todo el mundo.
¿Qué ha cambiado realmente en la técnica? Los inyectores son extraíbles instalados en los laterales del tanque, son adecuadamente orientados según la geometría del tanque, cada inyector está equipado con una válvula dedicada. Todas las boquillas operan una acción sinérgica gracias a una acción combinada secuencial de varios inyectores, inyecciones de aire intermitentes de cada uno de los inyectores, tiempo de pausa-trabajo que se pueden cambiar en base al resultado enológico deseado. Las últimas dos consecuencias, los últimos dos cambios son incluidas y son lo que dan el nombre de inyección modulada al sistema. Aquí se ve la patente europea, una parte de la patente europea, donde está definido y explicado un poco la forma de los inyectores y el proceso de modulación y tal. Prácticamente la nueva solución patentada Parsec es la Air-Mixing a inyección modulada, consiste en una nueva técnica que, a través de inyecciones moduladas modificables de aire o gas inerte, produce olas disgregantes. Estas olas sumergen y disgregan por completo el sombrero inundándolo de líquido, sin, repito, acciones o instrumentos mecánicos en movimiento. La inyección de aire por debajo del sombrero, repito, es una técnica antigua que ayer era poco o nada utilizada. Hoy, gracias al Air-Mixing a inyección modulada, está revolucionando la técnica de vinificación de las uvas tintas y la modalidad de fabricación de los tanques en todo el sector enológico. Prácticamente casi tenemos 1.500 instalaciones realizadas a partir de 2014 hasta ahora en todo el mundo. Esta técnica ha sido premiada como innovación en varias manifestaciones importantes a nivel mundial. Vamos a ver las características del sistema Air-Mixing a inyección modulada. Arrancamos de la economicidad del sistema, que permite la disminución del consumo total de aire comprimido o gas gracias a la modulación de los inyectores y de las inyecciones de aire comprimido o gas. Gracias a una gestión centralizada de todos los tanques, mejoramos la performance de manejo del sistema. Es aplicable prácticamente en cualquier tipo de tanque, nuevo o existente. Es una única plataforma para todos los controles, control de temperatura, micro-macro oxigenación, air mixing, control de densidad, cinética de fermentación, nivel y mucho más. Es un ahorro de energía importante en frigorías gracias al mejor desarrollo de la fermentación y a una homogeneización del sombrero y entonces de las temperaturas y una menor estratificación de temperatura respecto a las vinificaciones tradicionales. Electricidad, porque ahorramos bombas y otros medios eléctricos. Vamos a ver optimización del proceso enológico. Tenemos una extracción en función del desarrollo de la fermentación. La extracción la podemos variar en base a la cinética de fermentación. La eliminación de los problemas causados por la estratificación térmica, la prevención de la aparición de compuestos azufrados y una mejor extracción, taninos más suaves y más fruta. Prácticamente la disgregación completa del sombrero produce una extracción eficaz de todo el sombrero, no se crean canales preferenciales, obviamente el sombrero está totalmente disuelto, una reducción del tiempo de fermentación y un descube facilitado. Aquí tenemos un gráfico extrapolado del sistema Sainz 5000 que representa estamos hablando de un Pinot Noir
en la vendimia del 2017 en California, un depósito de 77.000 litros. En la parte superior del gráfico vemos la temperatura de los dos sensores de temperatura, el sensor de arriba y el sensor de abajo. Y vemos que gracias a los air mixing, que están proporcionales en la parte de fermentación tumultuosa, más intensos y van mano a mano, poco a poco que el Brix va bajando, se ponen siempre en forma más suave, ves cómo la temperatura de los dos sensores está homogénea. Esto representa una homogeneidad de la masa, de toda la masa, y una prácticamente casi ninguna estratificación de temperatura. Y en este otro gráfico, que es muy reciente, lo hemos prácticamente sacado de la última vendimia en Argentina, y aquí hablamos de un Malbec. Estos son, a la izquierda, tanques con sistema Sainz 5000, con un sistema de maceración air mixing, control de temperatura automático y micro-macro-oxigenación, y a la derecha tenemos tanques con método tradicional. Aquí estamos hablando en tanques de 50.000 litros, y como método tradicional se hicieron 8 remontados por día y un delestage por día. Prácticamente estos son los datos que tenemos de intensidad óptica y del matiz. Vamos a ver en el gráfico siguiente, prácticamente vemos una cosa. En Argentina se hacen maceraciones muy largas, de 2-3 semanas. Y este gráfico es muy importante porque nos permite entender que logramos una intensidad óptica de color importante prácticamente una semana antes respecto al método tradicional. Claramente aquí estamos hablando de vinificaciones muy largas. ¿Veis? Una media de 18 días, 15, 14, 16. Entonces, vemos en el gráfico a la derecha, en naranja, que subiendo el número de días fermentando, macerando, sube la intensidad óptica. En el sistema con air mixing vemos que la intensidad óptica ya llega a un importante valor después de 2 semanas. Y luego, siguiendo la maceración, no tenemos un relevante o interesante una subida. Tenemos el valor, queda más o menos constante. Prácticamente en Malbec tenemos un promedio de la intensidad óptica con el sistema air mixing más 16% respecto a la maceración tradicional. Aquí también tenemos unos análisis de 3 tanques con Cabernet Franc, donde vemos que aunque sean pocos los tanques, no son representativos como lo del Malbec que hemos visto en la slide anterior, vemos que el promedio de la intensidad óptica es aún mayor y vamos a lograr un más 25% de color. Prácticamente estos datos nos dan mucha confianza para seguir invirtiendo y desarrollando y mejorando esta nueva técnica. Prácticamente voy también yo a decir que muy pronto encontraréis en las librerías la nueva edición traducida del libro Oxígeno y Vino, traducida al español y con las nuevas contribuciones científicas de los profesores María
del Álamo Sansa y Ignacio Navarres, que agradecemos mucho para este importante trabajo. Y muchas gracias por su atención.